Bueno, buenos días, hola a todas y a todos. Hoy vamos a introducirnos en el tema de procedimientos de enfermería, procedimientos que son parte de la rutina diaria de nuestro accionar profesional en el cuidado de las personas. Y hoy vamos centralmente a trabajar tres de ellas. Una que va a ser la canalización venosa periférica, ¿sí? Para la instauración de una venoclisis. Vamos a ver el sondaje vesical y vamos a ver el sondaje nasogástrico. Esto como tres procedimientos habituales que realizamos cotidianamente en enfermería. Bueno, entonces vamos a empezar a trabajar cuáles son las indicaciones para el uso de una canalización periférica. El uso, cuando está indicado, es realizar una punción venosa periférica para canalizar dicha vena. Puede ser para la administración de fármacos, para la administración de fluidos al torrente sanguíneo, mantenimiento de la hidratación en pacientes con intolerancia oral, transfusión de productos sanguíneos, eritrocitos y plasma, nutrición parenteral, restituir el equilibrio ácido-base en el paciente o mantener un acceso venoso con fines terapéuticos. Entonces, ¿con qué realizamos este procedimiento? Bueno, este procedimiento que lo vamos a realizar en las venas periféricas. Tenemos distintas venas para poder realizar este acceso venoso. Tenemos la vena cubital mediana, la vena basílica, la vena antebraquial mediana, la vena cefálica, la vena facílica, la cefálica accesoria. Entonces son distintos sitios donde podemos realizar esta punción venosa periférica. La realizamos con catéteres que habitualmente los nombramos como Avocat, pero que son catéteres que están hechos de un material flexible, de teflón, y que tienen dentro del teflón esto que es una aguja de metal, que se llama la guía, el tutor o el mandril, que es lo que nos permite realizar la punción en la vena para luego poder progresar, ¿sí?, el catéter de teflón dentro de la vena. Estos catéteres venosos vienen numerados, a mayor número, menor calibre del catéter, es más pequeño, ¿sí? Entonces tenemos los catéteres 24 y 22. El 24 es el más pequeño de todos y se utiliza habitualmente en neonatología o pediatría, al igual que el 22, que también solemos usarlos en pediátricos un poquito mayores. Luego tenemos el catéter 20, el catéter 18, el 16 y el 14. ¿Sí? Vienen de 2 en 2, pero a mayor número, menor calibre del catéter, menor tamaño. En general, con los pacientes adultos tratamos de realizar esta canalización con un catéter 20 o un catéter 18, ¿sí? Pero si tenemos que instaurar un catéter para aportar una importante cantidad de fluidos, esto suele ocurrir a veces con el gran quemado, que hay que aportar mucha cantidad de fluidos, podemos llegar a utilizar un catéter 16 o un catéter 14. Pero en general tratamos de elegir el menor catéter que sea necesario para la administración a ese paciente, justamente para tratar de evitar lesiones, que ya vamos a ver cuáles son, que pueden ocurrir en la canalización venosa. Elementos a tener en cuenta cuando realizamos una canalización venosa es no emplear la extremidad afectada en un paciente al que se le ha practicado una extirpación ganglionar, ¿sí?, una mastectomía radical. Entonces no vamos a utilizar ese miembro superior. Evitar una extremidad que esté afectada en un paciente que ha sufrido una ACV. No utilizar las venas
de un miembro donde haya una fístula arteriovenosa, ¿sí? Que son las que tienen colocadas en forma permanente los pacientes sometidos a diálisis, o donde haya en el miembro superior, donde haya quemaduras, lesiones cutáneas o zonas esclerosadas y doloridas. Y hay que siempre asegurarse que el punto de inserción, ¿sí? No dificulte las actividades diarias del paciente. Estos son elementos a tener en cuenta antes de realizar una canalización venosa periférica. Ante la existencia de vello, ¿sí? En la zona de inserción, lo aconsejado es no rasurar, ¿sí? Sino que cortar el cabello para evitar producir lesiones cutáneas. Evitar las prominencias óseas o las articulaciones. Si es posible, siempre tratar de canalizar el miembro superior no dominante, ¿sí? ¿Para qué? Para que el paciente pueda tener una cierta independencia con su miembro superior dominante. En cada intento de inserción, si no logramos realizarlo en la primera inserción, en cada intento hay que volver a utilizar un nuevo catéter. No es que introducimos, sacamos, ponemos, no, utilizamos un nuevo catéter. Y nunca se vuelve a introducir el fiador, este mandril, esta aguja, una vez que se ha retirado, porque corremos el riesgo de perforar y seccionar la cánula, ¿sí? De teflón que hemos ya introducido en la vena. Siempre que sea posible, ¿sí? Debemos observar siguientes normas. Elegir correctamente el lugar donde vamos a realizar la canalización periférica. O sea, previamente valorar la zona en el paciente. Tomarnos el tiempo que sea necesario. ¿Para qué? Para elegir correctamente aquella vena donde el catéter sí va a durar. No sirve de nada que yo diga, bueno, le voy a poner ese catéter en una vena muy delgada, ¿sí? Pero que es visible, porque ese catéter no va a durar absolutamente nada en cuanto empecemos a realizar la venoclisis, a perfundir gota a gota, sea una medicación, sea un plan de hidratación parenteral. Minimizar el dolor, ¿sí? En la realización del cateterismo. Prevenir las complicaciones que ya vamos a ver cuáles pueden llegar a ser. Evitar las venas cercanas a arterias, ¿sí? Y con vasos adyacentes profundos. Trabajar con la anatomía local, ¿sí? ¿Por qué? Porque las dificultades aumentan cuando las venas de fácil acceso no están en buenas condiciones. Esto suele ocurrir muchas veces, nos cuesta realizar la canalización venosa, sobre todo en adultos mayores, en pacientes deshidratados, ¿sí? Que cuesta poder realizar la canalización venosa. Hay que hacer una evaluación individual del paciente, en algunos casos con una red, ¿sí? Venosa difícil, esto que les planteaba anteriormente. Resulta tentador colocar, ¿sí? La cánula en venas superficiales pequeñas, visibles pero impalpables. Entonces esto no suele dar buenos resultados. Entonces, como les planteaba anteriormente, el tiempo que se emplea en asegurar la máxima dilatación de todo el antebrazo y dorso de la mano en busca de una buena vena es tiempo bien empleado. O sea, es una actividad que nos debemos tomar tiempo, ¿sí? Hay que explicarle al paciente lo que vamos a realizar, ¿sí? Para disminuir su temor, su tensión, etc. Por supuesto, cuando preparamos la bandeja con el material, debemos llevar todo ya a la unidad del paciente. La bandeja debe tener gasas,
debe tener cinta para fijar el acceso. Si tenemos tegader, muchísimo mejor, pero si no lo tenemos, tenemos que contar con gasa y con cinta. Debemos llevar catéteres, abocas de diferente tamaño, ¿sí? Si vamos a colocar un 20 o un 18, tenemos que llevar catéteres 18, 20, por ahí tenemos que llevar un 22, ¿sí? ¿Por qué? Porque las venas de ese paciente amerita que le coloquemos un catéter más pequeño, si no es necesario, para lo que le tenemos que perfundir. Hay que llevar, por supuesto, cómo realizamos la asepsia de la zona. En general está indicado utilizar alcohol al 70% para realizar la asepsia de la zona. Tenemos que ya llevar la guía, ¿sí? Si vamos a colocar un plan de hidratación parenteral, ya vamos a llevar el sachet, ya vamos a llevar la guía del sachet purgada, ¿sí? Para poder colocar inmediatamente, una vez ya introducido el acceso venoso y que se encuentra permeable, que está en una vena, ¿sí? Ya colocar la guía del suero, ¿sí? Para que ya comience a perfundir y para que no se obstruya ese acceso venoso. Debemos llevar guantes, ¿sí? Debemos llevar el recipiente para cortopunzantes, ya que el mandril, el fiador es metálico y debemos descartarlo allí. Bueno, estos son todos los elementos que debemos llevar en la bandeja. ¿Cuáles son complicaciones que puede tener el tratamiento intravenoso? Uno es la extravasación, ¿sí? La extravasación es fuga de líquido que se está perfundiendo desde la vena a los tejidos circundantes. Esto sucede cuando la cánula, que hemos colocado esa cánula de teflón, ¿sí? Se ha pinchado, pincha la pared venosa y entonces se desliza, o se desliza fuera de ella, entonces ya lo que estamos administrando ya no está yendo directamente al torrente sanguíneo, sino que está yendo al tejido circundante. Entonces, cuando esto se da en esta extravasación, ¿sí? Va a aparecer edema, va a aparecer el signo de Godet positivo, o sea, cuando nosotros colocamos nuestros dedos sobre el antebrazo del paciente, ¿sí? En la zona donde se ha producido este edema, y presionamos, el líquido se va a desplazar, ¿sí? Y van a quedar marcados los dedos. Esto es el síntoma el signo de Godet positivo. El goteo no se detiene, o sea que nosotros debemos estar atentos cuando empieza a aparecer edema en la zona, es porque ha habido extravasación. La zona va a estar líquida, ¿sí? Y la zona va a estar pálida y la zona va a estar fría. La otra complicación que puede haber es la flebitis, ¿sí? La flebitis, que es una inflamación de la vena, va a haber dolor en la zona, va a enrojecerse, va a tener temperatura local, va a aparecer el tumor. Esto que ya trabajamos anteriormente, que es la tetrada de Celso. O sea, aparece la temperatura, aparece el dolor, aparece el rubor y aparece el tumor, ¿sí? Que son los 4 signos que me están indicando que hay una flebitis, una inflamación de la vena en esa zona de venopunción. Las más frecuentes son la flebitis infecciosa y la flebitis química. La flebitis infecciosa, que se da por introducción de microorganismos en la zona de venopunción, se puede dar, muchas de las causas que provocan esto es una deficiente asepsia de la zona, un incorrecto lavado de manos por parte de nosotros antes de realizar la colocación del catéter,
por manipular mal los elementos, el material, el catéter, las tubuladuras, el sachet. El sachet siempre debe lavarse previamente antes de ser colocada la tubuladura y el sachet para la administración en el paciente. A veces viene contaminada la solución con pirógenos o está vencida, o sea, debemos realizar un control, ¿sí?, de las soluciones que no estén vencidas y que tengan la coloración que tienen que tener. Muchas veces hay sachets que los vamos a ver turbios y entonces esos sachets debemos descartarlos. Y luego tenemos el otro tipo más común, que es la flebitis química, que esto es la irritación que se produce en la vena por un constante ingreso de una solución hipertónica o de medicamentos que son muy irritativos. Entonces tenemos que tratar de diluir todo lo que podamos la medicación. Al administrar diluida la medicación podemos prevenir estas flebitis de tipo química. Por supuesto que tenemos que ver las indicaciones, porque hay pacientes que tienen indicación de restricción líquida, entonces tenemos que tratar de diluirla lo más que podamos, siguiendo las indicaciones que tenga el paciente. Y luego hay otro tipo de flebitis que es mucho menos frecuente, que es la flebitis física, ¿sí?, y que tiene que ver con la selección del material que yo realicé, que ha sido inadecuado. O sea, fue inadecuada la selección del catéter, del calibre, ¿sí?, no tuve en cuenta el calibre de la vena y coloqué un catéter mayor en tamaño, ¿sí?, para el calibre de esa vena, y entonces allí produce una flebitis de tipo física, que lo que va a llevar va a ser a una fibrosis, ¿sí?, y que esto puede enlentecer el goteo o obstruir la luz de la vena. Bueno, estas son en general las complicaciones más frecuentes que pueden ocurrir. Por supuesto, en una flebitis vamos a retirar el suero, vamos a retirar ese acceso venoso periférico, vamos a colocar frío para bajar la temperatura local, estos medios físicos que utilizamos para resolver esto que está ocurriendo en el paciente, que es la temperatura local, el dolor, el rubor y el tumor. En la infiltración también vamos a retirar la vía, ¿sí?, vamos a buscar otra vía, vamos a tratar de aumentar la vascularidad para que se pueda absorber ese líquido que ha ido al tejido circundante. Vamos a aplicar paños calientes, ¿para qué?, para favorecer la vasodilatación, y vamos a tratar de subir el brazo del paciente, porque esto también favorece el aumento de la vascularidad para que se produzca la absorción del líquido. A veces ocurre que colocamos el acceso venoso periférico y estamos perfundiendo líquido y repentinamente se detiene el goteo. Y entonces puede ser porque se ha obstruido el catéter, se ha formado un pequeño coágulo, muchas veces se realiza en la punta del catéter que está introducido en la vena, y lo que podemos intentar destapar el catéter, ¿sí?, poder desobstruirlo cuando recién se instaló, ¿sí?, pero lo que nunca debemos hacer es administrar líquido a presión, ¿sí?, con una jeringa, algo que hacemos habitualmente para intentar destapar la punta del catéter, porque lo que estamos haciendo es realizando la migración de ese coágulo que puede haberse realizado en la punta del catéter. Lo que estamos haciendo es empujando ese coágulo al torrente sanguíneo. Si no, lo que hay que hacer es retirar inmediatamente el catéter y buscar
otro sitio de venopunción. Siempre lo aconsejable cuando vamos a realizar una canalización de la venosa periférica es siempre comenzar de distal a proximal, trabajar desde el lugar más alejado de la vena, ¿sí? Porque si esa vena tiene algún tipo de complicación, podemos realizar una inserción en una zona más proximal. Pero si ya comenzamos en proximal, luego ya no vamos a tener esa vena para volver a poder realizar la canalización venosa. Bueno, igualmente todos estos temas los vamos a charlar, ¿sí? En el encuentro, en la clase. Pero esto es un poco algunas cuestiones centrales que tienen que ver con la canalización venosa periférica. ¿Para qué? Para realizar la venoclisis, ¿sí? Que es la administración de líquido gota a gota por una vía parenteral a través de una punción venosa. Bueno, y ahora vamos a tratar de introducirnos en otros, ¿sí? de los procedimientos que realizamos habitualmente en enfermería, que es la colocación del sondaje vesical. Bueno, ¿cuál es el objetivo de colocar un sondaje vesical? Primero vamos a definir qué es el sondaje vesical. El sondaje vesical consiste en la inserción de una sonda en la vejiga a través de la uretra para evacuar orina. Entonces es una sonda que introducimos a través de la uretra hasta la vejiga para producir la evacuación de orina. Podemos decir cuáles son las indicaciones ¿sí? que tiene colocar un sondaje vesical. Uno es evacuar la vejiga en caso de retención urinaria, el otro es recoger una muestra de orina estéril, puede tener otro objetivo que es determinar la cantidad de orina residual después de una micción espontánea, puede también tener la indicación de su colocación para permitir la cicatrización de las vías urinarias tras una cirugía, ¿sí? Y prevenir la tensión sobre la herida pélvica o abdominal, realizar irrigaciones vesicales, en caso de hematuria, administrar medicación, ¿sí? Se administran medicamentos de quimioterapia, citostáticos, ¿sí? A través de sondas vesicales directamente a la vejiga. Control estricto de la diuresis. Si necesitamos realizar un balance estricto de ingresos y egresos, hay que tener un control estricto de la diuresis y entonces el paciente va a tener la indicación de colocar una sonda vesical. Previa a determinadas intervenciones quirúrgicas, ya puede ser indicado que el paciente en el prequirúrgico ya le coloquemos una sonda vesical antes de ir al quirófano. En personas con incontinencia urinaria, sí, pero que presentan lesiones en la piel, que pueden contaminarse con la orina y que interesa mantener esas zonas lesionadas secas. No es una indicación colocar sonda vesical en pacientes que no tienen, que tienen incontinencia, que no tienen control de esfínteres. En general es una tendencia que cuando tenemos pacientes incontinentes es que colocarles una sonda vesical. Esto es una indicación médica, no colocamos una sonda vesical como una acción independiente de enfermería. Pero a veces le solicitamos al médico que las indique. Bueno, esto podemos decir que es una contraindicación. Solo colocamos una sonda vesical en pacientes incontinentes cuando justamente hay lesiones en la piel, ¿sí? Que necesitamos mantener secas para que se resuelvan estas lesiones, para que pueda sanar la piel del paciente, y entonces se coloca la sonda vesical justamente para mantener seca la zona de lesiones. Pero si no,
es lo recomendado en un paciente incontinente sin lesiones en la piel es colocar pañal, ¿sí? No colocar un método invasivo como es una sonda vesical. ¿Cuáles son las contraindicaciones para colocar? Bueno, una es esta que les acabo de decir, ¿sí? O sea, paciente que es incontinente pero que no tiene ningún tipo de lesión en la piel, no le colocamos una sonda vesical. La otra contraindicación es cuando hay una prostatitis aguda. Lo otro es cuando hay lesiones uretrales, cuando hay estenosis, fístulas, cuando hay traumatismos uretrales o pélvicos, ¿sí? Estas son contraindicaciones para la colocación de una sonda vesical. Las sondas varían en consistencia y en composición, pueden ser rígidas, semirrígidas o blandas, pueden estar fabricadas con látex, con plástico, con silicona, y entonces la clasificación, o la selección de la sonda que se le va a colocar al paciente también tiene que ver con el tiempo de permanencia de la sonda en el paciente. Entonces puede ser para sondajes permanentes, que en general la sonda que utilizamos es la sonda Foley, o puede ser para sondajes intermitentes, con lo cual se va a utilizar una sonda más rígida, ¿sí? Porque tiene que ver con, por ejemplo, vaciar la vejiga en un globo vesical, ¿sí? Y entonces es un sondaje intermitente, no queda la sonda permanentemente colocada en el paciente. Según el número de vías, ¿sí? Hay sondas de una sola vía o luz, hay de 2 vías o de 3 vías, ¿sí? En general utilizamos la sonda Foley de 2 vías, donde en una de las vías colocamos en una de las luces, es donde vamos a insuflar el balón, ¿sí? Son estas sondas permanentes, tienen un balón que tenemos que inflar, ¿sí? Que se infla con agua destilada. Evitamos utilizar suero fisiológico, ¿sí? Porque las sales que contienen cristalizan y pueden romper ese globo, ¿sí? Y entonces la sonda salir del paciente. Entonces vamos a utilizar siempre, para realizar el inflado del globo, lo vamos a realizar con agua destilada. Las sondas de látex, ¿sí? Provocan con mayor frecuencia irritación de la mucosa uretral o puede producir incrustaciones. Entonces, en general, la recomendación es que deben ser sustituidas cada 3 semanas. Puede existir la posibilidad de desarrollar inclusive alergia a este material, ¿sí? Muchos pacientes son alérgicos al látex. Y luego tenemos las sondas de silicona, que son las que se toleran mucho mejor y que pueden permanecer sin cambiarse hasta 3 o 4 meses, siendo por esto la más aconsejada en los sondajes permanentes. Bueno, las sondas vienen también con un calibre. Ustedes ya habrán visto seguramente en su práctica profesional que vienen con calibres en French, o la escala de Charrier, que son los French, que son unidades francesas. ¿Y qué quiere decir? La escala de Charrier o French, ¿sí? Va a medir la circunferencia externa de una sonda. Una unidad Charrier equivale a 0,33 milímetros de diámetro. Entonces existen sondas para adultos y sondas para pediátricos. Para adultos los calibres van del 8 hasta el 30, siendo el mayor número es la que tiene mayor calibre externo. En general, las más utilizadas
en los hombres, ¿sí? Son French 14 y French 16, y para las mujeres la más utilizada son las de 18 French. Los calibres 20 y 22, que son de 3 vías, se utilizan centralmente cuando hay que realizar un lavado vesical continuo. Bueno, ¿qué debemos llevar? Lo primero que tenemos que decir es que la colocación de la sonda vesical es un procedimiento estéril, ¿sí? Estamos ingresando a una cavidad estéril como es la vejiga. Entonces es un procedimiento totalmente estéril. Por lo tanto, en general lo aconsejable es que lo puedan realizar 2 operadores, uno estéril y otro no, pero la mayoría de las veces lo realizamos solos este procedimiento. Entonces debemos llevar toda la bandeja con sonda Foley de 2 calibres diferentes, o 2 sondas por lo menos del mismo calibre. Debemos tener gasas estériles, debemos llevar, en general se utiliza Pervinox para realizar la asepsia de la zona, o clorhexidina al 4%, ¿sí? Porque hay muchos pacientes alérgicos al yodo, entonces se está utilizando mucho más la clorhexidina al 4% que la iodopovidona. Tenemos que llevar, si tenemos la posibilidad, un campo estéril. Tenemos que llevar guantes estériles y guantes comunes de látex, porque primero vamos a tener que realizar la higiene de la zona perineal del paciente. Tenemos que llevar, por supuesto, ya toda la guía, ¿sí? Y la bolsa colectora ya conectada. Esto también es todo material estéril. Son aconsejables las bolsas colectoras que para su vaciado se vacían por la parte inferior de la bolsa, justamente para evitar la contaminación. Y el procedimiento lo vamos a trabajar, cómo realizarlo, lo vamos a trabajar en la clase, pero saber que necesitamos todos estos elementos en la bandeja cuando vamos a realizar el procedimiento. La sonda general, para las sondas intermitentes utilizamos la Nelaton, y para el sondaje permanente, ¿sí? Utilizamos estas sondas Foley que vienen con estos distintos tamaños en la unidad de medida francesa, que es el French. Cuando trabajemos en la clase el procedimiento, ¿sí? Cómo vamos a progresar esa sonda a través de la uretra hasta llegar a la vejiga. Ya debemos tener todo el circuito para conectar a la sonda, ya preparado, porque inmediatamente comienza a venir la orina del paciente, y entonces ahí progresamos un poquito más y ahí procedemos a realizar el inflado, ¿sí? Del globo. Con lo aconsejable es con 20 centímetros cúbicos o 15 centímetros cúbicos de agua destilada. Por supuesto que cuando vamos a realizar el retiro, porque hay indicación de retirar la sonda vesical, o porque hemos valorado que esa sonda vesical ha perdido sus condiciones de esterilidad y hay que proceder al retiro, previamente debemos desinflar el balón, sabiendo ya que es la cantidad de líquido que hemos colocado, ir con una jeringa para desinflar el balón y recién proceder al retiro de la sonda. Pero todo el procedimiento lo vamos a trabajar cuando nos encontremos en la clase. Bueno, creo que centralmente dejar esto, ¿no?, bien claro, de que es una técnica de tipo estéril. ¿Por qué? Porque entramos a una cavidad estéril que es la vejiga. Bueno, y luego vamos a
nombrar el sondaje nasogástrico, ¿sí? Como otra de los procedimientos que realizamos habitualmente. Yo igualmente ahora luego les voy a indicar, les he colocado en su aula virtual un manual de protocolos y procedimientos donde allí van a poder encontrar estos procedimientos totalmente detallados. Bueno, y el sondaje nasogástrico. Establecer cuál es el objetivo, establecer una vía de acceso al estómago, ¿sí?, del paciente a través de las fosas nasales con fines diagnósticos, terapéuticos o para alimentación. El sondaje, si lo colocamos a través de las fosas nasales, va a ser un sondaje nasogástrico. Si lo colocamos a través de la cavidad oral, va a ser un sondaje orogástrico que se utiliza centralmente en los neonatos. ¿Cuál es el material que tenemos que llevar para el sondaje nasogástrico? Apósito transparente estéril, ¿sí? Bolsa para residuos, esto es en todos los procedimientos. Vamos a trabajar con gasas. Este no es un procedimiento estéril porque no estamos entrando a una cavidad estéril, ¿sí? Sí es un procedimiento limpio. Tenemos que llevar jeringa, ¿sí? Lubricante hidrosoluble para progresar la sonda, guantes, ¿sí?, de uso habitual, no estériles, la sonda nasogástrica adecuada, según el motivo del sondaje, ¿sí?, que vamos a realizar. Vamos a llevar un vaso, porque ahora cuando veamos en la clase el procedimiento para la colocación de la sonda nasogástrica, si el paciente está lúcido, vamos a pedir su colaboración y le vamos a proveer un vaso con agua para que él tome y al deglutir ayude al proceso a la progresión de la sonda. Vamos a realizar, ya dijimos que es una técnica de tipo limpia, no estéril. ¿Cómo vamos a realizar la medición para saber hasta dónde tenemos que progresar la sonda nasogástrica? Bueno, la sonda, para medirla, vamos a medir desde la punta de la nariz hasta el lóbulo de la oreja y desde el lóbulo de la oreja hasta el apéndice sifoides. Allí vamos a realizar una marca o vamos a poner una pequeña cinta que nos va a indicar hasta dónde debemos progresar la sonda nasogástrica. Entonces vamos a ir desde la punta de la nariz hasta el lóbulo de la oreja y del lóbulo de la oreja hasta el apéndice sifoides. Eso me va a dar la marca para progresar la sonda para llegar al estómago del paciente. ¿Sí? Cuando hablamos de un sondaje nasoenteral, que ya lo vamos a trabajar, que hablamos en general de la sonda K108, ¿sí?, que no estaba catalogado como una actividad independiente de enfermería, pero la realidad es que colocamos habitualmente sondas nasoenterales K108. Estas van más allá del estómago, ¿sí?, progresan hasta el píloro, la sonda nasoenteral. Ya no es sonda nasogástrica, sino nasoenteral, porque llega hasta el píloro. Esta sonda tiene la particularidad de ser radioopaca, tiene en el extremo distal la sonda tiene unas olivas que permiten la progresión de la sonda hasta el píloro, y para verificar su colocación, ¿sí?, se realiza rayos. Hay que tomar una placa radiográfica para saber que la sonda ha progresado hasta el píloro. En la sonda nasogástrica, que es la que más habitualmente colocamos, ¿sí?, que puede servir para descomprimir gases, para descomprimir líquidos, para administrar alimentación
o para fines terapéuticos para algún tipo de estudio. ¿Cómo vamos a saber que la sonda ha sido colocada en el lugar adecuado? Bueno, puede haber dos formas de verificar. Una de las formas es con una jeringa, ¿sí? Realizar la extracción de jugos gástricos, ¿sí? De residuo gástrico, que si con la jeringa extraemos residuo gástrico, la sonda está correctamente colocada. Y la otra es insuflar aire. Jamás insuflamos líquido, ¿sí? Siempre vamos a insuflar aire, y una vez que insuflamos aire, con el estetoscopio vamos a poder auscultar, el ruido es como un gorgoteo, que vamos a sentir en el paciente luego de haber insuflado el aire. Si eso ocurre, ¿sí? Es que la sonda está correctamente colocada. Si cuando comenzamos el proceso de la colocación de la sonda nasogástrica, el paciente comienza a toser y comienza a tener dificultad respiratoria, es porque hemos ingresado a tráquea. Automáticamente debemos proceder al retiro de la sonda. Bueno, luego mañana en la clase vamos a trabajar las técnicas, ¿sí? Propiamente dichas de la colocación, de cómo realizar la colocación de un catéter venoso, de un periférico, de la colocación de una sonda vesical y la colocación de una sonda nasogástrica. Bueno, nos encontramos en la clase y les deseo un muy buen día y chau a todos.